Pero le quitamos. Ah, mira, tengo Ay, una hoja. eso es excelente. Muchas Mira. gracias. Ok. Bien. Buenos días. Muy buenos días, tengan todos y todas. Pues aquí estamos iniciando, dando continuidad al primer congreso de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas. Actualmente nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Salón de Actos. Pues yo les agradezco la atención que tengan aquí a los presentes, principalmente pues a nuestras ponentes, magníficas ponentes, y a todos los que nos están escuchando. Esta es la mesa 26, discursividades sobre el pasado, políticas, instituciones y colectividades en la disputa por la memoria, coordinada por la doctora Lourdes Budar Jiménez de la Universidad Veracruzana. Pues sin más, damos paso a las presentaciones. Les recuerdo, tenemos 20 minutos y al final tenemos un espacio para preguntas. Y bueno, empezamos con la doctora Miruna Ajim. Todavía no son clásicas la intervención de las antigüedades mexicanas en el siglo XIX. Ya les pido de favor que se presenten un breve reseña de sus actividades recientes y bueno, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias por la invitación. De veras estoy muy agradecida de estar en esta mesa con ustedes, de escuchar lo que se ha hecho en los últimos años sobre este tipo de asuntos. Bueno, yo soy Miruna Kim, soy profesora e investigadora en la UAM Coajimalpa, metropolitana. Em, Estoy en el Departamento de Humanidades, quiero decir que una visión muy interdisciplinaria, pero trabajo sobre todo desde la historia de la ciencia, las cosas que hago. Y bueno, ya van a ver cuáles son mis proyectos actuales porque los voy a estar trabajando. En realidad es una especie de ponencia que prometí una y después vi el título de AIDE, entonces a mitad del camino dije, quiero dialogar un poquito más con lo que está haciendo AIDE, entonces al final van a ver que voy a introducir una especie de estudio de caso, ¿no? Entonces voy a hablar de la construcción de la concepto de antigüedades mexicanas, pero al final con un estudio de caso en particular, ¿no? Em, eh, Quiero, bueno, ese no es el título completo, ¿no? Título completo es Todavía no son clásicas, que aparece en su programa, ¿no? ¿A qué me refiero, no? Cuando empiezo hablando de eso. Em, ok, ¿lo hice yo eso? No, no, ok, ¿por qué? Porque hemos tenido problemas con el enchufe acá. Muy bien. Se refiere a una evaluación, una opinión sobre las antigüedades mexicanas en el Museo del Louvre. En 1860 se abre 50, perdón, se abre en el Louvre una sala americana y el curador de la sala americana, que se llama Adrien de Longperrier, hace una especie de catálogo de los objetos de esa sala americana. También había ya una sala asiria en el Louvre y una sala egipcia, ¿no? Y en la sala americana había antigüedades mexicanas, peruanas, chilenas y algunas del norte actualmente Estados Unidos. Y dice que estas cosas todavía no son clásicas. Estas cosas son muy raras para el público francés, ¿no? También lo era para el resto de los públicos europeos. Entonces, mi ponencia hoy tiene que ver con en qué momento, no tanto en qué momento, porque es a lo largo de un largo momento, un largo proceso, a través de qué procesos las antigüedades mexicanas en particular se vuelven clásicas, es decir, se vuelven objetos de arte, de comercio, de la política, de la ciencia, se vuelven pruebas epistemológicas para entender el pasado mexicano. Y espero no echar a perder esto. Pues esto no hace nada. Ok, ¿no? ¿Lo estoy haciendo mal? A ver, por los de abajo. Por debajo no hay nada. Ya lo cambié. Ya lo cambié. Ah, ok. Bueno, aquí ven, te voy a decir cómo cambió. Aquí ven, este es viene de un manuscrito de Guillermo Dupé, que participó en las expediciones reales, expediciones anticuarias de 1805 a 1808.
Y esta es una descripción de una lápida que él encuentra, ¿no? Donde dice que básicamente que no logra entender qué cosas ve. Acaba viendo elefantes, acaba viendo toda una serie de líneas. Dice, ni siquiera con el dibujo puedo lograr a expresarlo. Perdón, yo pensé que iba a tener una compu acá y poder leer eso, pero no importa. Allá ustedes tal vez puedan leerlo. Sí, bueno, hay una cola de ave desplegada y colaterales, dos cabezas ideales, y sin embargo, bueno, las cabezas ideales de esqueletos, ¿no? De cráneos, en fin, pero lo que está diciendo es que básicamente ni con el dibujo no logra entender qué es. Entonces, en esto lo que vemos es una especie de idea de que las cosas, las antigüedades mexicanas a principios del siglo XIX eran cosas bastante bizarras, monstruosas, si quieren, todavía no eran los objetos que estamos acostumbrados a pensar que son hoy en día. ¿Cómo? Si puedes. Ajá. Y esta es la descripción de él. Vamos a darle. Ajá. Esto es un poco chico tal vez para donde están, pero es básicamente les está dando un poco una idea de cómo voy a exponer esto hoy. Primero que este proceso de construcción, de invención de la antigüedad mexicana, si quieren, se lleva a cabo a través de un proceso policéntrico. O sea, en diferentes lugares, no ocurre solamente en México, ocurre en muchos centros, en lo que es hoy en día Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, ¿no? Y a través de toda una serie de personajes, instituciones narrativas, soportes de presentación, ¿no? En otras palabras, lo que me estoy preguntando acá, ¿cómo se concibe la antigüedad más allá? ¿Cómo se construye esta idea de la antigüedad más allá de a lo que estamos acostumbrados hoy en día a pensar que es el pasado de todos los mexicanos? Porque hoy hablamos de eso como el patrimonio. Bueno, ¿cómo se va construyendo esa idea de patrimonio? ¿Cómo se vuelven objetos inalienables, patrimonizables y, como dije, objetos de ciencia, arte, política, ¿no? Hay una larga genealogía, si puedes, que podemos empezar si quieren, pero no hay por qué empezar acá. Es un punto de arranque, como tantos otros, con Humboldt en su vista de las cordilleras y los monumentos de los pueblos indígenas. Y aquí ven, si puedes dar otra. Ajá. Lo que él hace es una especie de intento por vincular la antigüedad mexicana o americana en general con entornos mucho más amplios, con entornos geológicos. Por eso se llama vista de las cordilleras y monumentos. Los monumentos son parte, se construyen en la época prehispánica, se construyen en un determinado entorno. Y ese entorno geológico va a marcar cómo son estos pueblos. En otras palabras, es una visión bastante ambientalista, ¿no? De la construcción de la cultura, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, lo que logra este libro es poner en circulación muchas imágenes de antigüedades mexicanas y peruanas, pero sobre todo mexicanas, y una cierta idea de la cultura como de las plantas. Este es el famoso dibujo sobre las plantas de Humboldt, donde la cultura crece y se conforma, se consolida en un determinado entorno, ¿no? Si podemos, aquí ven el entorno, ¿no? Donde los monumentos, o donde la topología, la topografía es monumental, por eso este tipo de monumentos pétreos. Cholula y el volcán de Jorrullo, por ejemplo, ¿no? ¿Podemos seguir? Bueno, esta es una especie de como una genealogía, si quieren. Hay otras genealogías, ¿no? Podemos pensar en Pompeya y Herculaneum. Esa es una de las que se empieza por allá muchas veces. Pero allá hay una cosa muy distinta. Pompeya y Herculaneum para los romanos son lo mismo, no es lo otro. ¿Sí? O sea, cuando están hablando de Pompeya y Herculaneum, no la ven como tan raro y extraño, ¿no? Lo que está pasando en Palenque, por ejemplo, es una extrañeza. Lo que está pasando con las antigüedades mexicanas es una especie de extrañeza, ¿no?
Bueno, otros entornos en donde se construye la antigüedad mexicana, estoy hablando de diferentes sitios, gabinetes privados, museos, no solamente en México, sino transatlánticos. Si quieres, este es uno de los espacios, que es el museo, el primer Museo Nacional de México en la universidad, que aquí en una esquina se puede ver, en una esquina del patio de la universidad se puede ver el museo donde empieza el Museo Nacional de México. Sin embargo, yo tiendo a pensar un poco, pues no en contra, pero de manera oblicua, ¿no? A esta idea de que es el museo se construye para construir una identidad nacional, ¿no? Lo que veo en el primer Museo Nacional en realidad es un gabinete de mucho tipo de cosas, ¿no? Y donde lo que se trae al museo son sobre todo cosas que se pueden traer, ¿no? Hay que pensar que no hay tren, no hay manera de traerse las grandes cosas de Palenque, de Yucatán. Entonces, por eso también esta concentración en el centro de México, ¿no? Que después le va a dar un sello muy importante al museo. Es un museo enfocado, centrado sobre todo sobre el centro, sobre el Valle de México. Es más fácil traer esos objetos que traer cosas desde Palenque. Y las cosas de Palenque es mucho más fácil llevarlas al mar, subirlas a un barco y acaban en Londres o en París o en Filadelfia o en Washington, D.C. ¿Sí? Entonces tenemos que poner atención cuando hablamos de identidades, de estas cosas que yo nunca sé con qué se comen, ¿no? Hay que poner atención a las infraestructuras materiales, las aduanas, es muy fácil salirse con cosas. Era y también a veces lo sigue siendo, ¿no? Quienes trabajan cosas más contemporáneas lo saben, ¿no? Entonces, quiero matizar la idea de identidades porque sí se están forjando, sí se están haciendo cánones, pero hay que ver en qué contexto, ¿no? Si podemos seguir. Aquí hay algunos, este es un pintor alemán que hace ilustraciones, dibujos de objetos del museo. Puedes darle la vuelta. Aquí tenemos algunos de ellos. Bueno, entonces, esta parte de los dibujos de Maximilian Frank la traigo a cuenta porque me interesa muchísimo pensar que también la antigüedad mexicana se construye a través de soportes de papel, colecciones de papel. Son estas colecciones de papel que circulan mucho más fácil que los objetos, obviamente, ¿no? Que llevan a hacerse preguntas, a construir discusiones sobre estos objetos, debates. Una de las cosas si quieres darle de Maximilian Frank, ese es el mismo pintor. Una de las cosas que me interesa muchísimo en el trabajo de él es cómo estas cosas se vuelven egipcias, o sea, se van asociando con el estilo egipcio. Hay mucho escrito sobre cómo parecen. Este dice que es mexicano, pues no lo parece, ¿verdad? Pero hay varias otras que dicen, bueno, ese es el estilo mexicano, es como muy egipcio. Entonces es por construir un estilo, un tipo de estilo reconocible, ya no bizarro, ya no grotesco, como Guillermo Gipe, al construir un estilo reconocible como punto de referencia, se pueden empezar a pensar en un estilo de las antigüedades mexicanas. Si quiere, vuelve. Este ya es una ilustración que probablemente la conocen bien, ¿no? Esto aparece en un álbum con un texto muy importante de José Fernando Ramírez, que fue uno de los directores del Museo Nacional. Él rechaza la idea del estilo egipcio, pero lo que hace también es construir cánones. Aquí tenemos pues una especie de mezcolanza imposible de todos estos objetos. Nunca estuvieron puestos así, ¿no? Como una especie de naturaleza muerta holandesa, ¿no? Donde pone todos estos objetos importantes. ¿Cuál es el canon de las antigüedades mexicanas, ¿no? Y aquí aparecen en este mapa de Antonio Cubas, ¿no? Todos estos conjuntos que aparecían en eso, bueno, no los voy a desmontar en este momento, pero aparecen en este mapa. Y en fotografías, empiezan a circular también en fotografías, ¿no? Entonces, me interesa mucho esta idea de cómo los objetos circulan, pero no a través de las discusiones sobre los objetos, las antigüedades se consolidan
a través de una red muy extensa de fotografías, de ilustraciones, de grabados, si quieres darle la vuelta, ¿no? Como estos. Bueno, aquí en los 3 minutos que me quedan, no sé cuántos me quedan, es una especie de estudio de caso muy 5. pequeño. 5 minutos, perfecto. Un estudio de caso muy pequeño que estoy llevando a cabo en este momento, entonces hay cabos sueltos, por supuesto. Es ese estudio de caso de una antigüedad en particular. Es un objeto que aparece en Nueva York, probablemente llevado allá por Vauban, que es uno de los anticuarios muy famosos, como ustedes saben, en el México de la segunda mitad del siglo XIX, llega con la la intervención francesa, ¿no? Probablemente en una subasta de sus objetos aparece en Nueva York, lo compra un minerólogo muy importante de la casa Tiffany de joyería, que se llama Kunz, George Frederick Kunz, ¿no? Compra este objeto y les escribe a les escribe al Smithsonian diciendo que él tiene este objeto. Le puedes dar la vuelta después, ¿no? Lo describe, es este objeto que hoy se encuentra en el American Museum of Natural History y se llama también el llamado hacha de Kunz, ¿no? Él escribe esta carta en 1886, pero antes de que el objeto llegue a ese museo, al American Museum of Natural History, la descripción y esta hacha misma circula en varios lugares en Nueva York. Si quieres, bueno, esta es la de la subasta de Vauban. Si puedes, damos la vuelta. Ajá. Y aquí, por ejemplo, expone esta hacha de Kunz, se expone esta hacha que todavía no se llamaba de Kunz, junto con toda una serie de otros objetos de jade. Le damos la vuelta. Y también en otro lugar donde lo lleva, que es el encuentro de los folcloristas americanos, ¿no? Del norte de Estados Unidos, aquí aparece con una serie de amuletos, ¿no? De todo tipo de amuletos. Finalmente, lo vende con un grupo de otros objetos al American Museum y allá es donde se queda el objeto. Entonces, a mí lo que me interesa en este objeto, o sea, ¿qué hago con él? Es verlo cómo pasa de ser un objeto que no tiene exactamente, le llama la atención, pero no sabe exactamente qué es, dónde lo pongo, ¿no? Y a través de esta circulación en diferentes congresos, en diferentes encuentros, se le va dando forma, ¿no? Al objeto. Pero lo que me interesa sobre todo es el hecho de que esto lo hace un joyero. Y vamos a, si quieres una más. Ajá. Y este joyero, hasta allá, ¿no? Está en la Tiffany, ¿no? Empieza a trabajar en la Tiffany de Nueva York, ¿no? Que tiene que es una casa de joyería que tiene una campaña de promoción de sus objetos, de su mercancía, increíblemente interesante, ¿no? Empieza con esta cajita que todavía se vende, esa cajita verde, ¿no? De la Tiffany, ¿no? Y estaba en Nueva York, en en Union Square, allá están bueno, donde vendían las cosas, ¿no? Y lo que me gusta mucho, lo que me interesa mucho es cómo la joyería, ¿no? Es un lenguaje de los joyeros de Nueva York, en otros lados, va a marcar la arqueología mesoamericana, que es una de las genealogías que pienso yo, de las genealogías de la arqueología mesoamericana, de la cual no hablamos, está prácticamente oculta, ¿no? Entonces, bueno, aquí está Kunz, que vende, si quieres, vamos rápido, ¿no? Vende las primeras turmalinas a Tiffany, así llega a los 23 años a Tiffany, y va a ser fundamental. Él también hace como trabajo de reconocimiento y de búsqueda de minas, trabaja para el Museo Nacional también en Washington, o sea, Smithsonian, pero también por la Tiffany vemos esta porosidad entre lo privado y lo público, ¿no? Él saca piedras
para el Museo Nacional, pero al mismo tiempo las van y las venden en la Tiffany. Estas estrategias de venta y de vínculo, de intercambio, ¿no? Entre científicos que trabajan en los dos lados, ¿no? Él era minerólogo sobre todo. Seguimos. Y ¿qué hace? De las cosas que hace Kunz al principio, de las cosas más importantes, talla este famoso diamante amarillo de Tiffany, que después lo vemos, en Breakfast at Tiffany's y a Lady Gaga, es el mismo, pero él lo talla a principios del siglo, bueno, a finales del siglo XIX. Estamos como por acá. Acá. Y no solamente talla, Tiffany no solamente talla piedras preciosas, también las vende, y las vende, como dije, con una estrategia de venta tremenda, donde se expande muchísimo las piedras que importan. No solamente diamante, rubí, zafiro, esmeralda, sino muchas piedras. Aquí hay una conversación entre Kunz y Oscar Wilde, que no podemos leer, pero no importa, donde son estas estrategias de venta de estas piedras preciosas. Y por ese lado, si le damos vuelta rápida, entra, esta es parte de las estrategias de vender piedras, por ese lado entra el jade. El jade también llega a ser una de las piedras importantes, semipreciosas que se empieza a vender. Y eso empieza a ocurrir cuando los franceses invaden China y México al mismo tiempo. Entonces empiezan a coincidir en las mismas subastas, los mismos mercados, jades chinos y jades mexicanos. Kunz es responsable de construir las colecciones de jade de la Tiffany, pero también de otros privados. Esa vasija que vieron primero es de un muy famoso coleccionista de jades chinos que se llama Bishop, que después la hereda el Metropolitan Museum of Art. Vamos a ver más rápido un poco, porque quiero llegar al final. Y no hay muchos objetos mesoamericanos en estas colecciones, pero empiezan a circular, de poco a poco empiezan a circular. Y como ven acá, algunas hachas, figurita olmeca, que no era reconocida como olmeca en ese momento. Más. Y otra vez, ¿cómo empieza a circular este jade mexicano, estos objetos mexicanos? Pues tratando de apelar otra vez a los gustos de las sensibilidades, ¿no? De un público norteamericano rico, de los que compraban en Tiffany, ¿no? Como amuleto sobre todo. Y dice, y con esto acabo, dice, este pedazo, esta hacha, tiene partes cortadas. Si ustedes ven, si se acuerdan la primera, pero no sé si se acuerdan, la parte de la cabeza está cortada. Dice, eso quiere decir que el material era tan precioso o le había pertenecido a alguien tan importante que fueron distribuyéndolo entre las tribus, ¿no? Es lo que dice, ¿no? Bueno, es cierto que sí se cortaban parte de hachas de esa forma, ¿no? Y de allá dice, pues es un objeto muy importante, es un amuleto que actúa a distancia, pero no deberíamos sorprendernos de eso. No eran tan raros estos prehispánicos, porque aquí también las cosas actúan a distancia. La telepatía, el teléfono, o sea, lo mete las corrientes eléctricas, lo mete dentro de un horizonte de recepción de las cosas así más a la moda en 1900, no en el año 1900. Y lo que sí es muy interesante es que su sensibilidad como joyero lo lleva primero a hacer este tipo de asociaciones, pero segundo a mirar el objeto con muchísima atención. Mirar que le habían quitado casi la cuarta parte. Mirar en dónde trataron de quitar y no se pudo. Entonces, por allá, bueno, me gustaría proponer acá que hay que mirar nosotros a la vez a todas estas genealogías más ocultas, ¿no? Porque hoy en día siguen. Bueno, después para los años 30, 40, las cosas olmecas se vuelven joyas. Se habla de ellas con un lenguaje de las joyas. Entonces me gustaría ver, o sea, me interesó ver de dónde sale este lenguaje de la belleza, de la joyería, de lo translúcido, del jade como la piedra marcadora de Mesoamérica. Y con eso acabo, perdón, creo que me pasé. No, está bien, está bien. Gracias. No quería Bueno,
Pues muchísimas gracias y bueno, a nombre de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas, en lo personal les agradecemos su interés y su participación en este primer Congreso Transdisciplinario de Ciencias Antropológicas, Nuevos Paradigmas Interculturales ante la Crisis Civilizatoria del Mundo Globalizado. Y pues pasamos a la presentación de la maestra Aide López Hernández, Restos Olmecas y el origen, arqueología, pasado y narrativas identitarias. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Les traje unas imágenes y lamentablemente les voy a leer porque si no me pierdo y, y pierdo el tiempo. No soy tan hábil como Miruna. Este, entonces, les advierto, bueno, primero les agradezco muchísimo la invitación a participar en esta mesa. Me parece muy interesante. Eso no es tan... Gracias. Soy Aide López. Me dicen que me presente. Soy arqueóloga de formación. Luego desvié la formación y me fui a hacer historia de la arqueología y de la antropología. Trabajo en el Instituto de Antropología e Historia, en su dirección de estudios históricos. Y pues actualmente sobre todo me dedico a eso, a la historia de la etnología, de la identidad indígena, pero hace algunos años pues abordé estos temas de identidad a partir de la historia de la arqueología. Y les decía que les agradezco mucho la invitación para estar aquí, me permite volver a esos temas que alguna vez traté. Y en ese sentido les advierto que esta invitación para mí significó un gran reto, porque me implicó revisitar un tema sobre el que ya había trabajado desde hace muchos años y sobre el que ya no me había ocupado, al menos no de una manera muy directa. Y en ese entonces escribí acerca de cómo la comunidad de arqueólogos mexicanos le dieron un significado a los restos de la costa del Golfo mexicano como la cultura madre, es decir, como el origen cultural de los pueblos prehispánicos. Pero por otro lado, también me convocaron aquí a reflexionar en torno a las historias locales que quedaron obliteradas tras la sombra de aquella gran narrativa nacional como es la cultura madre. Entonces, les pido por favor que consideren esto como un muy apretado resumen y también como un breve ensayo, sobre todo la última parte, que les voy a proponer en 3 partes. Si me ayudan con la siguiente, creo. Primero les voy a presentar algunos de los problemas y propuestas que se abordaron al momento de discutir el significado de los restos de la costa del Golfo. Por ahí van a aparecer esa piedra Kunz que refirió Miruna. Más que una historia de descubrimientos acumulativos y progresivos, esta historia da cuenta de disrupción, de tensiones en la construcción de la narrativa arqueológica, que generalmente no se ven. Y sobre todo porque son los momentos en los que esta disciplina se está consolidando como disciplina, como tal, y está construyendo su agenda teórico-metodológica. En segundo lugar, voy a abordar aquellas propuestas que ni siquiera tuvieron cabida en la discusión, que venían ya del entonces lejano siglo XIX y así como de otras latitudes y agentes no arqueológicos, tanto locales como extranjeros. Con tales narrativas no solo pretendo destacar estas tensiones y diferencias frente al consenso de la comunidad arqueológica, sino también las convergencias que tienen. Y por último, les voy a presentar 2 instantáneas sobre la resignificación actual de las piezas olmecas, para cuestionar, o al menos intentar proponerles que reflexionemos la relación entre la narrativa nacional y las locales o aquellas producidas por otros agentes. Porque sospecho que más que una oposición entre estas 2 tipos de historias, parece existir cierta coincidencia, una especie de reflejo de lo nacional y sus símbolos en lo local y en lo subalterno. Primero, es bien sabido que designar como cultura madre a las manifestaciones escultóricas de la costa del Golfo fue el resultado de la segunda mesa celebrada por la Sociedad Mexicana de Antropología en 1942 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La sociedad era uno de los espacios de reunión recientemente formados. Ahí los tienen en su evento de formalización de la sociedad. Para congregar a aquellos interesados en la historia prehispánica, en la antropología y en la historia.
Además de las reuniones mensuales en las que sus miembros presentaban en conferencias sus resultados de investigación, la sociedad se propuso como objetivo abordar temas capitales en reuniones especiales para generar una amplia discusión. La primera de estas reuniones, celebrada en 1941 en el castillo de Chapultepec, se enfocó en el problema de Tula. Esa es la instantánea que tenemos de ese momento. En esa mesa se identificó al sitio de Tula Hidalgo como la Tolán, que se referían las fuentes, y con esto se zanjaba un debate que puede rastrearse desde el siglo XIX. También se decidió que en la siguiente reunión se abordaría el problema de la definición de los mayas y los olmecas, lo que implicaba la identificación cultural de los restos de la costa del Golfo, recientemente explorados por el equipo de Matthew Stirling con el Smithsonian. Explicar por qué, ahí tienen a la expedición, en una foto publicada por el National Geographic, ahí está Stirling con su esposa Marion a la derecha, si mal no veo. Explicarles por qué constituía esto un problema, definir los mayas y los olmecas, lo cual hoy podría parecer absurdo. Es mucho más complejo de lo que les voy a poder resumir aquí, pero voy a tratar de brindar algunos puntos que a mi juicio resultan más relevantes. El equipo de Stirling había iniciado sus expediciones entre Zapotes, Veracruz, en esa foto, en 1939, con la intención, me parece un tanto ingenua, de localizar el cuerpo de esa cabeza que están viendo, que suponían debería corresponder a esa cabeza que se localizó o al menos fue dada a conocer en un medio impreso en 1867 y se localizó en el poblado de Hueyapan. La región de los Tuxtlas tenía un interés particular para la comunidad estadounidense, porque además de esta zona procedían tanto la estatuilla de los Tuxtlas, que pueden ver ahí con su fecha calendárica y que era la más antigua que se había registrado en escritura jeroglífica maya en ese momento, y otras piezas que también tenían jeroglíficos. Con este objetivo, en 1925, Franz Blom y Oliver Lafar fueron comisionados por la Tulane para emprender un recorrido que partiera de los Tuxtlas y se fuera por toda la costa del Golfo hasta llegar a Guatemala. Habría que señalar que adicionalmente la comunidad estadounidense proponía que el desarrollo maya derivaba de una migración a lo largo de la costa del Golfo con origen en los Mound Builders, en el Mississippi. Asimismo, como ha demostrado ampliamente y eruditamente Guillermo Palacios, la zona maya se había consolidado como la región en la que la comunidad estadounidense pretendía fincar su prestigio académico. Los arqueólogos mexicanos, por su parte, también tenían interés en los Tuxtlas, porque consideraban la posibilidad de que tal región fungiera como puente de unión cultural entre los dos máximos desarrollos identificados entonces, el altiplano y la zona maya, pero pasando por Monte Albán, que había sido explorado por Alfonso Caso desde 1930. Y con este objetivo realizaron expediciones en 1937 en Matacapan, pero no alcanzaron su objetivo porque únicamente localizaron vestigios teotihuacanos y de Monte Albán. Por otro lado, las fuentes novohispanas ubicaban en la misma costa la presencia de los Olmecas, el pueblo del que supuestamente derivó la agricultura, y la agricultura en este momento, desde los años 20, pero en particular en los 30, es un elemento sumamente importante porque se estima que es el motor de la civilización, el motor que provoca la civilización. Y también diversas piezas de jade, ahí tienen las hachitas, en particular son hachas votivas, las que se localizan en diversos lugares de la República. Algunos, como les relató Miruna, no saben exactamente de dónde procedieron y tienen una trayectoria de vericuetos hasta que llegan a alguna colección, pero son muchas las que por ese momento se encuentran en colecciones de Estados Unidos, de Inglaterra, y también unas que están en México, en el Museo Nacional. Y estas tienen rasgos felinos, que tienen ojos almendrados, las cejas flamígeras, los colmillos, y piensan que se han identificado en los estratos más tempranos, pero de diversos lugares del país. Y no falta quien lo correlaciona con Tezcatlipoca. Para rematar, las exploraciones de Stirling se extendieron al sitio de la venta y localizaron un monumento con una fecha todavía más temprana que la estatuilla de los Tuxtlas, y esta es la estela C, que ahí tienen. A grandes rasgos, estas fueron las inquietudes que animaron la celebración de la segunda mesa redonda,
en la que presentaron las propuestas de periodizaciones, de análisis iconográficos, de fuentes novohispanas y de cerámica. Y las conclusiones de la mesa en realidad fueron sumamente generales y no se recuerda eso. En primer lugar, denominaron los restos como cultura de la venta. Todos estos restos que está encontrando Stirling los denominan cultura de la venta. Y además establecen que su ubicación cronológica pertenece al arcaico. En ese momento, acordémonos que solo hay una periodización muy general: arcaico de los cerros, Teotihuacán, azteca. Pero como ha sido ampliamente relatado, la opinión de Alfonso Caso, quien era una figura revestida de gran autoridad en esos años, tuvo un peso considerable en los años, ahí en esa mesa y en lo siguiente. El entonces director del INA apoyó la genealogía estilística propuesta por Miguel Covarrubias, en la que, como puede observarse, el artista construyó una genealogía que parte de las hachas votivas. Una antes, por favor. ¡Ah! Ahí está, perdónenme. La anterior era de la mesa. Una genealogía que parte de las hachas votivas y deriva en los dioses de la lluvia, zapoteca, maya y del altiplano. Basado en esto, Caso concluyó que los restos de la costa constituían una cultura clásica, y lo estoy citando, de gran finura, que influyó en las culturas posteriores, es decir, la madre de otras culturas. Y ahí termina la cita de Caso. Con esto nacía la cultura madre y se lograba unificar la diversidad de manifestaciones prehispánicas a partir de un nudo histórico común original. El matiz nacionalista resulta obvio: origen es destino. Pero cabría también destacar que este chauvinismo del que hace gala esta narrativa también impidió el trazo de una ruta migratoria continental de norte a sur, desde los Mound Builders, y con ello cortó de tajo la aspiración de la narrativa estadounidense, igualmente de chauvinista y también un tanto imperialista, ¿por qué no decirlo? Segundo, las discusiones de la mesa redonda y su conclusión obliteraron otras narrativas, como les dije. En un sentido, evidencian el desplazamiento de las preguntas y las inquietudes dominantes del siglo XIX, vinculadas al origen de la humanidad, al papel de América en la historia europea y el traslado, la suplantación, el cambio de la historia antigua por la arqueología. Como dije antes, la primera cabeza colosal localizada y dada a conocer en un medio académico impreso fue la de Hueyapan, en 1862. Ahí tienen los grabados que hizo Melgar. La encontraron por casualidad unos peones de una finca al arar la tierra. Pensaron que era una palia boca abajo, pero al horadar más descubrieron que era una cabeza inmensa. Tiempo después, la noticia llegó a oídos de Melgar y Serrano, quien posiblemente se encontraba como parte de la Junta Constituyente en Jalapa para destituir a Santana. Como fuera, conoció la escultura y, con base en la revisión de fuentes novohispanas, obras históricas, mitología europea, la Sagrada Biblia y estudios geológicos, escribió 2 textos en los que propuso que la cabeza constituía la evidencia de la población africana en la región en los tiempos de Botán, la figura mítica que antecedió a los mayas y fundó Palenque. En su análisis, Melgar hizo una interpretación naturalista de los rasgos somáticos de esta escultura: la redondez del rostro, los ojos almendrados, los labios gruesos, los cachetes mofletudos. Y aunque en términos generales parece que su trabajo no fue bien recibido por sus contemporáneos, la propuesta de la presencia negra en el continente siguió constituyendo una inquietud en las primeras décadas de la siguiente centuria. Al menos lo fue para el entonces inspector de arqueología Ramón Mena Isasi, quien durante su expedición a Tabasco en 1916 reportó, y lo cito, monolitos colosales, notables por el tipo negroide y por la manera maya de prolongar el frontal a manera de mitra. Se refería a esta imagen, a esta escultura que ustedes están viendo, y ahí está su dibujo. Es una escultura sedente que encontró y donó Policarpo Valenzuela en 1896 al gobernador. Policarpo era un comerciante de madera en ese momento y había sido también gobernador. La escultura se mandó a colocar en el patio del Instituto Juárez, lugar en el que Mena la registró. Aunque el inspector recomendó realizar exploraciones en el área, estas no se realizaron y tampoco se trasladaron las esculturas, aunque, por ejemplo, la cabeza de Hueyapan fue donada al Museo Nacional por el finquero. Sin duda, el coste de las maniobras técnicas necesarias, como ya nos comentó Miruna y nos hizo hincapié en esto, para trasladar semejantes monolitos, seguramente fue un impedimento. Pero también podría pensarse en cierto desinterés por las características de las piezas y su posible vinculación por África. Si nos regresamos tantito, porque por favor.
Gracias. En este sentido, habría que reconocer que pese al universalismo que todavía está presente en la arqueología de las primeras décadas del siglo, los estudiosos en general no fueron proclives a considerar los contactos con África ni con Asia. Y cabe referir que desde finales del siglo XIX, como ya les comentó Miruna, las diversas hachas de jade localizadas se vinculaban con Asia, y es por dos razones. Uno, porque en el siglo XIX ahí se encuentran, en China, principalmente los principales yacimientos de jade identificados plenamente. En México no se han identificado en el siglo XIX. Se van a identificar algunos en Monte Albán, pero ya hacia los años 20, 30, y encuentran vetas muy chiquitas que consideran que no es posible que a partir de esa veta puedan obtener una pieza tan grande. Entonces, el hecho de los yacimientos lo vincula con Asia. Y por otro lado, lo que les mencionaba también Miruna, que etnográficamente hay muchos reportes en las sociedades folcloristas del uso de estas hachas votivas en rituales como amuletos. Entonces, por vía del material y del tipo de artefacto, vinculan hacia Asia. En este contexto, Mena fue una excepción, porque Mena también proponía el vínculo con Asia por el jade. Pero las relaciones ríspidas que mantuvo con algunos de sus colegas, y en particular con Alfonso Caso, a quien, como ustedes saben, acusó de falsificar las joyas de Monte Albán, pues sin duda no abonaron para ser considerado seriamente. Existen además otras narrativas de carácter local, pero que son posteriores a la mesa redonda, en las que lejos de contravenirse la historia nacional, esta solo se proyecta con ciertos matices. Aquella escultura sedente registrada por Mena en su recorrido por Tabasco fue denominada Juchimán por la comunidad del Instituto Juárez. En el patio de la escuela era, a la vez que monumento arqueológico, un testigo pétreo para las novatadas de los estudiantes, quienes la usaban como sillón para trasquilar a los nuevos pupilos. El nombre de la escultura, además, por iniciativa de uno de los directores, fue usado para representar a los equipos de voleibol y baloncesto, y también el de la revista, mientras que su imagen se usó en el escudo de la escuela, como lo pueden ver, aunque este es el reciente, y hasta en banderines y ropa deportiva. Además, la réplica de la escultura acompañó a la del busto de Benito Juárez, que también se localizaba en el patio del instituto, en la celebración del natalicio del Benemérito en 1949. En un carro alegórico sobre una pirámide como pedestal, custodiada por alumnas disfrazadas de indígenas. La narrativa visual simbolizaba, y cito, el alfa de nuestras razas indígenas en Juchimán, cuya omega es Juárez. Hoy Juchimán ocupa la parte central del escudo de la ahora Universidad de Tabasco. Ahí lo pueden ver, con un águila bicéfala como fondo y el blasón oficial del estado de Tabasco en sus manos. Los universitarios se consideran juchimanes y se otorga el premio Juchimán de Plata a quienes hayan contribuido a enriquecer el legado cultural y social de Tabasco y del país. La custodia, el uso y sus narrativas de las esculturas del Instituto Juárez se enfrentaron curiosamente a otro proyecto, pero de carácter local también, el impulsado por Carlos Pellicer Cámara. El poeta, apoyado por el gobernador del estado, fue designado para realizar la remodelación del Museo en Tabasco en 1951 y pretendía incluir en la colección al centinela Juchimán. Ante la negativa de las autoridades del instituto para ceder la escultura, Pellicer recurrió al gobernador y llevó un camión de plataforma para sacar la escritura durante las vacaciones del establecimiento, y no lo consiguió porque los estudiantes se amotinaron para impedirlo. Quizá la férrea defensa y el celo de la comunidad del instituto puede extenderse a un espacio más amplio para explicar por qué, pese a que al menos desde 1945 se pensó en trasladar las esculturas olmecas a la capital para evitar su destrucción, no se emprendieron acciones al respecto. De hecho, para la creación del Museo Nacional en el bosque de Chapultepec, se recurrió a la solicitud de réplicas y no al traslado de los originales. Buena parte de estos forman parte de la colección del Museo de Antropología de Jalapa y de museos locales, por ejemplo el de Tres Zapotes, en el que hasta la actualidad se resguarda la cabeza de Hueyapan. También se resguardaron en otro espacio emprendido por Pellicer, que lo pueden ver, el Parque Arqueológico de la Venta, inaugurado en 1958. El poema de los Tres Reinos, como él le llamó, construido por el poeta en 7 hectáreas, incluía cocodrilos, venados, tapires, rinocerontes, cañas, palmeras, así como todas las esculturas monumentales de basalto mayores y menores de jade localizadas en la Venta, incluidas las tumbas de mosaicos de jade.
Al tiempo, a 150 kilómetros de ahí, el montículo de la Venta quedó custodiado y abandonado, acompañado con réplicas de las esculturas hechas en fibra de vidrio, actualmente sumamente deterioradas. Esa es una curiosa consecuencia de las narrativas locales. Tercero, y con esto cierro. Para dar continuidad a aquella mesa redonda en la que se concluyó que los restos de la costa del Golfo representaban la cultura madre del pasado prehispánico, se realizó la primera mesa redonda olmeca en 2005. Nuevamente se reunieron especialistas para abordar los problemas de estos restos, pero en esta ocasión no hubo consenso alguno. Por el contrario, se destacó la multiplicidad de problemas insertos no solo en la definición de un posible origen cultural, sino en su identificación. ¿Es un estilo? ¿Es una cultura? ¿Cómo se define cada uno? ¿Cómo distinguimos uno del otro? ¿Cómo se indaga en sus relaciones? ¿Cuáles son las implicaciones socioculturales de la presencia de tales rasgos en buena parte del territorio nacional? Estas inquietudes que en el fondo implican, o al menos desestabilizan, la certeza de un origen único en la Olmeca, sin embargo, no han mermado la presencia y relevancia de la cultura madre en otros espacios de construcción identitaria. Termino esta participación con 2 ejemplos al respecto. En 2021, como ustedes saben, una vez que se retiró la escultura de Cristóbal Colón de la glorieta del Paseo de la Reforma de la Ciudad de México, las autoridades gubernamentales dieron a conocer el proyecto escultórico que se instalaría en su lugar. Tlali, una escultura de 9 metros de altura realizada por Pedro Reyes, inspirada en una mujer de la Venta, una de las primeras ciudades de México prehispánico. Un rostro, y estoy citando a Pedro Reyes, ojos de jaguar y 2 serpientes en los labios en alusión a la diosa de la tierra, así como 2 trenzas que cruzadas forman un olín, símbolo de las culturas mesoamericanas que representan el movimiento de la tierra. Termina la cita. El motivo de la inspiración prehispánico no resulta extraño en un gobierno federal y local que ha usado de forma recurrente este tema como símbolo de su genealogía y de autoridad, con réplicas de pirámides en el Zócalo capitalino, de la Piedra del Sol en los sanitarios del AIFA, con una refinería olmeca, por ejemplo. Tampoco es extraño que el proyecto se cancelara por las fuertes críticas que recibió, dada su verticalidad y falta de consenso popular en plena efervescencia de las protestas del movimiento feminista. Lo que llama la atención, al menos a mí, es que las críticas parecen haber pasado por alto el uso y el abuso de uno de los símbolos emblemáticos de la historia oficial, lineal, nacional de mediados del siglo pasado, para sustituir un monumento vinculado también a la historia oficial, como es Cristóbal Colón. Tampoco se hizo referencia a la estilización del rostro de Tlali. Es alargado, tiene los pómulos altos, la barbilla afilada, la nariz delgada. ¿Acaso lo femenino no puede o no debe mostrar la sobriedad o la fuerza? O quizá no era momento para despertar aquellos fantasmas decimonónicos que pudiesen ligarnos con otras latitudes y continentes. Una instantánea más y cierro. En marzo pasado, la imagen de la instalación artística de Chavis Mármol en la colonia Roma inundó las redes. Una cabeza colosal aplastando un auto Tesla de color azul. Allende la polémica en torno a su supuesto plagio, me interesa destacar aquí la interpretación del artista oriundo de Apan Hidalgo, quien ha usado las cabezas olmecas en al menos 2 obras más. Ahí pueden ver una, Mochila Cabeza, y la que sigue, Señor Cara de Olmeca. Con esto pone en tela de juicio el objeto patrimonial y el objeto de consumo. Esto es de acuerdo a él. Sin embargo, me parece que el sentido crítico al patrimonialismo nacionalista queda completamente ausente en la instalación de la colonia Roma, en la que por el contrario se recupera el origen chauvinista de nuestra historia nacional. Chavis lo explica así, y lo cito: la cabeza olmeca se impone ante el objeto tecnológico, lo revienta, lo aplasta, y al final queda glorificada ante este objeto que por muy tecnológico o por muy objeto de deseo, al final es solo eso. Solo un producto de un sistema capitalista, cuando en realidad lo que realmente importa es aquello de donde venimos, aquello que somos y que hemos sido generación tras generación. Es lapidario. Se cierra, lo de lapidario es mío. Y con esto termino. Esta es una interpretación subalterna, sin duda, creo, pero creo realmente que no logra o quizá no puede desprenderse del peso del origen de la historia nacional. Gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, muy interesante. Damos paso a la presentación de la doctora Sara Ladrón de Guevara, repatriación, rematriación y simulación del manejo del patrimonio arqueológico. La doctora Sara, bueno, ella es egresada de la Universidad Veracruzana en licenciatura, hizo su doctorado aquí en la UNAM. Aquí sí, nos conocemos bastante Sí. bien y por eso me da gusto presentarla. Muchas gracias. Bueno, hizo su doctorado aquí en la UNAM y pues fue nuestra rectora durante varios años en la Universidad Veracruzana, experta arqueóloga en temas del Tajín, iconografía y muchas cosas más. Y bueno, pues no platico más y no le doy la voz. Doctora, adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Yamile. Quiero expresar mi agradecimiento también al AMCA y en ese sentido también al comité organizador del que forma parte la doctora Yamile Lira. Muchas gracias, doctora, por haber propiciado este simposio. Invitó a la doctora Lourdes Budar y ella organizó este encuentro, así que también gracias a la doctora Lourdes Budar por organizar este encuentro y mi reconocimiento, y es un honor estar junto a Miruna y Aide, sobre todo después de haberlas escuchado. Me estimula su reflexión sobre estos temas de nuestro patrimonio arqueológico y de sus significados y sus simbolismos en nuestras conciencias y su alcance en nuestras políticas. Yo, en efecto, lo que dijo Yamile sobre mi trayectoria es correcto, soy arqueóloga y también quiero resaltar ello, fui suplente del presidente del Consejo de Arqueología durante varios años, lo cual me permitió estar cercana a la construcción de políticas de la investigación arqueológica en nuestro país. Y también el haber sido rectora, como dice Yamile, me hizo reflexionar acerca de cómo la construcción de políticas públicas incide también en el desarrollo de la investigación o en la visión sobre distintas temáticas de investigación. Por eso creo que la organización de este simposio es importante. Y me encanta que seguimos discutiendo lo que se discutía en los 40. Me encanta que seguimos reflexionando y que seguimos encontrando allí el origen de lo que pensamos sobre nuestros objetos de estudio. Y si vemos la siguiente, les recuerdo, estoy segura que ustedes se acuerdan que estamos por concluir un sexenio. ¿Quiénes de los aquí presentes vieron organizadamente, religiosamente, el informe presidencial, su sexto y último informe de Andrés Manuel López Obrador? ¿Hay alguien que lo vio? No, nadie, no. Wow, yo sí. ¿Aquí sabe por qué? ¿Sí? ¿Sí lo viste? No, tampoco. Ok, entonces los arqueólogos no creemos que eso nos tenga ningún efecto. ¿Se enteraron ustedes de que haya dicho algo sobre la arqueología en México? ¿Revisaron si había hablado algo sobre la arqueología? Es nuestro presidente que ha usado los símbolos prehispánicos como legitimaciones de su poder. De hecho, se va a dedicar ahora a la investigación arqueológica, por si no estaban sí. No, sí, él lo informó. Él se va a ir a su rancho y se va a dedicar a escribir. Ahora vamos a tener versiones oficiales sobre el periodo prehispánico. ¿A nadie le interesó saber si hablaba de arqueología? Bueno, les quiero decir que sí, ahora sí. Bueno, yo sí vi el informe completo. Me enteré que tenemos ya no debería seguir, que tenemos un sistema de salud mejor que Dinamarca. Qué bueno saberlo. Pero también estuve atenta a las cuestiones culturales y educativas, porque esos son los temas que a mí me interesan y las políticas son importantes. Y lo que se resalta en un informe, por supuesto, que es limitado. Entonces, ¿a qué se le da el énfasis? No mencionó cuántos sitios arqueológicos había declarado como zona arqueológica, que es una cosa que el presidente hace. Solo el presidente puede hacer una declaratoria de zona arqueológica y eso significa su protección. No habló de eso, no habló de protecciones de sitios arqueológicos, no habló de cuánto presupuesto se había dado para la investigación arqueológica, no habló de cuántos proyectos arqueológicos se desarrollaron en su sexenio. No habló de cuántas plazas se habían dado al INAH, por cierto, no.
No habló de incrementos presupuestales para la investigación arqueológica, no. Pero habló de una cosa de arqueología. Habló, le pasamos a la siguiente. Y una más, para que lo alcancen a leer. Se emprendió una campaña para recuperar 14.047 piezas arqueológicas y documentos históricos del país que fueron sustraídos ilegalmente y permanecían en el extranjero. Solo habló de una política gubernamental acerca de la arqueología mexicana, que era la repatriación de piezas arqueológicas. Entonces yo creo que hay que poner atención en qué significa esta política. También expresó allí su agradecimiento a quien encabezaba esta campaña, que es su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez, la no primera dama, que emprendió enormes esfuerzos para acercarse a los gobiernos y hasta el Vaticano para recuperar nuestro patrimonio. Mi pregunta es, ¿esta política en qué se fundamenta, cómo se hace y quién la lleva a cabo? ¿Seguimos? Mi patrimonio no se vende, mon patrimoine n'est pas à vendre, era el lema de esta política. Fue muy claro la identificación de algo que ocurre en países, hablaban hace rato, por ejemplo, de Nueva York y Tiffany's, y la propiedad privada sobre patrimonio arqueológico. Este es un asunto legal. ¿De quién son los objetos arqueológicos? Desde luego hay un patrimonio que pertenece a las naciones, que son los sitios construidos, pero los objetos que son movibles, los que se subastan, ¿de quién son? Cada país decide. Nuestro México tiene una ley que dice que todo es de los mexicanos, pero hay países que consideran que los objetos son objetos que se pueden vender, que se pueden coleccionar y es legal. Y eso hace que las subastas en países como Francia sean legales. No están haciendo algo ilegal. Son objetos que normalmente entraron al país, como bien platicaba Miruna, desde hace muchísimo tiempo, antes de que las leyes lo protegieran, y que han pasado de colección en coleccionista sin mayor problema. Entonces se pusieron a tratar de evitar las ventas, a hacer conciencia en estas casas de subastas de que eso era ilegal. Es ilegal de acuerdo a los mexicanos, es correcto, pero no en Francia. Y a que no los vendieran y que nos los regresaran. ¿Qué efecto tiene esta política? Esos objetos suben de precio. Si hay un gobierno que está solicitando su repatriación, es que ese es un objeto valioso, es que ese es un objeto legítimo y es que ese vale más. ¿La que sigue? Este es un bonito Brígido Lara, ¿no? La primera imagen es una pieza de cerámica claramente falsa, pero estaban pidiendo, y la máscara también me parece dudosa, pero bueno, habría que ver. No, todavía no. Entonces, no había ninguna búsqueda de si estas piezas eran originales o no. Eso no era importante. No había un acompañamiento de ningún arqueólogo. Si bien el INAH participa de esta política, que es al INAH al que le corresponde la gestión de nuestro patrimonio arqueológico, eso lo tenemos claro, eso también está en nuestra ley. Quien encabezó esta política era la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿A quiénes le encargaron esto? ¿Arqueólogos? No, señor. Ningún arqueólogo participaba en esto. ¿Quiénes participaban? Los cónsules y embajadores. Entonces los cónsules, unos más disciplinados que otros, unos más ejecutivos que otros, unos más efectivos que otros, se pusieron a buscar piezas arqueológicas y a pedirlas para recolectarlas. En algunos países también ocurrió que hay una reflexión sobre la descolonización y sobre la retribución del patrimonio de los distintos países, y entonces empiezan a regresar piezas, como pasó en Holanda, que hay una discusión muy importante acerca de a quién tiene la propiedad de un patrimonio. Entonces ya iban los holandeses a entregar sus piececitas que tenían, y puntas de flechas o tepalcates, unos pedacitos de figurilla,
y entregaron con esta conciencia tranquila que ahora tienen los holandeses de su gran civilidad y de su participación en que México recupere su patrimonio. Pero insisto, no se buscaba si el objeto era auténtico. Los cónsules se encargaban y no les importaba a los cónsules o a los embajadores si la pieza era o no auténtica, y se le daba un tratamiento al llegar a México como si fuese una pieza arqueológica. La que sigue. ¿Qué dice nuestra ley? La que sigue. Allí habla de los monumentos históricos o artísticos y la propiedad, que pueden ser de propiedad particular, y la prohibición de los monumentos, de la exportación de monumentos arqueológicos, la ley del 72, ¿verdad? Y dice que el Instituto Nacional de Antropología e Historia promoverá la recuperación de los monumentos arqueológicos, pero dice también de especial valor. No dice todos. La que sigue, porque ¿qué es un monumento? La que sigue, arqueológico, pues todo. Bienes muebles, inmuebles, de culturas anteriores, pero también restos humanos, también flora, también fauna. Entonces es cualquier cosa, pero la ley dice hay que procurar la repatriación de las piezas de especial valor. Lo que se hizo fue indistinto. Lo que me des está bien. La que sigue. Lo que ocurría con estas repatriaciones, a mi parecer, yo tenía interés en ver cuáles eran las piezas que integraban. Y lo que se ve en la información periodística o de comunicación, también del INAH o del gobierno federal, es más las autoridades que las piezas. Ahí que a quienes podemos ver, pues al presidente, al director del INAH, a la secretaria de Cultura, son las autoridades. Las piezas, pues ahí están en una mesa chiquita, no tienen ni fotos de ellas, es tan lejana como los PowerPoints para ustedes, ¿verdad? No se ven. La que sigue, otra foto muy linda de todo lo que recibieron en una embajada. La que sigue, ahí está el canciller Marcelo Ebrard, que es quien realmente lleva a cabo, es la Cancillería, es Relaciones Exteriores, que lleva a cabo esta. Si son copias, si son auténticas, si no, eso no importa. Y cuando llegan a Lina, y eso lo sabemos muy bien quienes practicamos la arqueología, registro arqueológico está obligado a registrar todo y le da el mismo valor a cualquier objeto. No se hizo en esta política una búsqueda de quiénes son los dealers. No se hizo una búsqueda de cadena de quiénes andan vendiendo piezas. No se buscó evitar el saqueo. No se dio un recurso para una mayor seguridad en los sitios arqueológicos para que no salgan piezas. Simplemente tráiganse todo lo que puedan. Lo que sigue. Y entonces llega mucha pedacería. Esta pieza sí está bonita, es un pedazo de figurilla de la cultura del Golfo, pero una cantidad de pedacería que, perdón, quienes somos arqueólogos sabemos en un proyecto arqueológico lo que eso pasa. O sea, los tepalcates grandes, pues los cuentas, los chiquitos los haces a un lado, ¿no? Y luego tienes, después de que hiciste análisis de material, cajas y cajas polvosas que no sabes dónde poner, que te llenan las bodegas, que luego las tienes que entregar a Lina. Los arqueólogos enterramos esas piezas. Yo he participado en la gestión ante Lina para volver a enterrar los tepalcates que ya han sido analizados, porque no nos interesa, porque ya nos sirve, porque no es exactamente patrimonio. Sí fue información, pero no son piezas patrimoniales, vamos. La que sigue. Bueno, sí son, perdón, acabo de decir una. Perdón. Esto llega a otros estados también. En el Museo de Antropología de Jalapa, nuestro rector, acompañado del director del INAH, el director del museo, autoridades universitarias, recibieron la donación de una máscara que vino por repatriación. La que sigue, los arqueólogos dudamos que esa, que es la que está en medio, sea auténtica. Más se ve en la parte posterior, el tallado es bien diferente que las olmecas y tiene algo de teotihuacana en la frente, no es exactamente como las máscaras olmecas que ven a la derecha. Y luego ustedes saben bien, y más estas mujeres que acaban de hablar antes de mí, la estatuaria olmeca tiene una técnica muy clara que primero perforan las orillas.
se ve muy claramente y lo pueden ver en la tercera. Hay, eso desde Covarrubias se vio muy claramente. Perforan huequitos circulares en los finales de los ojos, en los huecos de la nariz, en las comisuras de la boca, y eso es como su marcador, y luego siguen delineando el rasgo a partir de eso. Eso es tan bonito de la estatuaria olmeca. Esa no la tiene, pero bueno, se recibe, se le ve con bombo y platillo, no se hace investigación, no se revisa antes de ponerla en exhibición, se aplaude, se recibe y va junto a las de Arroyo Pesquero, que son unas piezas extraordinarias, patrimoniales de la humanidad. Porque si hablamos de patrimonio y de propiedad, estas son piezas de valor de la humanidad. No solamente los mexicanos, no solamente los veracruzanos, aunque quisiéramos. La que sigue. Se trajeron también piezas de universidades, como Colgate University, que tenía esta colección, que está ligada a una serie ahora sí, de materiales tepalcates y eso que eran de su investigación. Es decir, hay piezas que en efecto fueron objeto de coleccionistas que se las llevaban, pero hay piezas que fueron objeto de intercambios académicos y que forman parte de investigaciones arqueológicas y que sirven para seguir investigaciones en instituciones educativas fuera de nuestro país. Pero bien les vino al cónsul mostrar la cantidad que él conseguía, así que se trae una colección que estaba sirviendo de investigación para arqueólogos en una institución educativa en los Estados Unidos para estudiantes y se quedan sin las piezas que tenían para estudio. Es discutible, pero aquí yo no estoy tratando de ver qué es bueno y qué es malo. Aquí yo nomás quiero observar qué significó esta política, la que sigue. Hicieron una exposición, dijeron que con las piezas repatriadas, fue en 2021, la exposición La Grandeza de México. Tuvo 2 sedes, la principal era en el Museo Nacional de Antropología, y en efecto tuvieron ahí algunas piezas de las repatriadas, pero la mayoría de esa exposición, ojo, vino de colecciones en el extranjero que no regresaron a México. Y hubo allí una polémica porque quienes hemos hecho exposiciones internacionales sabemos muy bien que en exposiciones fuera de México hay exhibición de piezas extraordinarias que están fuera de México y que las podemos reunir, por ejemplo, en la National Gallery of Art, cuando fue la exposición de Olmecas, teníamos ahí piezas magníficas de galerías y museos en Estados Unidos que se juntaron con las piezas mexicanas. Cuando llega esta exposición a México, esas no vienen. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestra ley, si una pieza arqueológica entra a México, se queda en México, ya no regresa. Entonces, nunca nos prestaban las piezas que estaban fuera. Para esta exposición, hicieron una enmienda a la ley, una enmienda temporal para decir que estas piezas que prestaran las de colecciones fuera de México regresarían al final de la exposición. Y el Eduardo Matos Moctezuma se expresó al respecto diciendo, no se pide prestado lo que es tuyo. Si tú estás pidiendo prestado y diciendo que lo vas a devolver, estás asumiendo que es propiedad del otro. Entonces, esta política está estableciendo una legalidad en esas colecciones que están prestadas, pero están recogiendo la pedacería y están diciéndonos que hicieron una exposición de piezas repatriadas cuando que eran prestadas en su gran mayoría. La que sigue. Ahí están las autoridades inaugurando, ahí atrás está Marcelo Ebrard, está Diego Prieto, está la secretaria de Cultura, Fraustro, ¿verdad? Alejandra, y por supuesto el presidente de la República celebrando la grandeza de México. La que sigue. Y luego llega Alicia Bárcena a la Cancillería. Y entonces cambia el nombre. Ya no estamos haciendo repatriación, estamos haciendo rematriación. Qué lindo, ¿verdad? Es muy lindo. Ahora somos feministas, como también Marcelo Ebrard estableció que la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía una política feminista. Nunca supe bien en qué significaba que Relaciones Exteriores tenía una política feminista y tampoco entiendo bien cuál es el tema de la rematriación, porque dice ella que realmente estamos llamando a este proceso con un nombre diferente a partir de hace un par de semanas. No lo llamamos repatriación, lo llamamos rematriación, porque van a regresar a la madre tierra, a sus comunidades madre,
Eso dijo Alicia Bárcena. Cuando don Luis González y González nos dijo que en lugar de historia patria, él hacía historia matria, había una fundamentación teórica, había un posicionamiento con respecto al terruño, la búsqueda de las historias, de las microhistorias. No era un asunto de que ahora les digo ellas, ellos y ellas. No era un asunto de lenguaje y de juego de palabras. Era un posicionamiento teórico. Y eso tuvo importantes logros en el desarrollo de la historia en México, ¿no? La historia matria. Pero ¿qué es la rematriación? Porque no se van las piezas arqueológicas a sus sitios de origen. Es más, la mayoría de las piezas que han llegado no saben cuál es su origen. Las clasifican por estilo. Hay unas que son claramente teotihuacanas, hay unas que son claramente del Golfo, de Occidente, pero no saben de qué sitio exactamente, ¿no? Entonces no regresan a su localidad matria. Entonces, ¿qué es eso de rematriación? ¿Es nada más porque es tiempo de mujeres? Bueno, por eso esta mesa, ¿verdad? Puras mujeres. Seguimos. Hicieron una exposición que se llamó Un halo de esplendor, rematriación de piezas arqueológicas de las culturas de México. La que sigue, ya sé que eso no se puede leer, no sé si puedan leer allí, pero habla, insisto, de la administración del presidente López Obrador, de los esfuerzos sostenidos, de la intención, dice por allá, que no es solo destacar la importancia y bla, 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 sino, a ver si alcanzo a leer, que es un tema como de esta disculpa que queremos de los pueblos, como una reconciliación y tal, ¿no? Es este uso político de las piezas arqueológicas para salvar heridas. Es esta misma disculpa de pedirle al gobierno de España que nos pida disculpas porque hicieron la conquista. Es un poco eso, ¿no? Ya me traigo las piezas, ya me cura la herida de la conquista, ya recuperé mi patrimonio. La que sigue. Ahí está, sí, subrayado, ¿no? López Obrador tomó como uno de sus estandartes la repatriación, o dicha de otra forma, la rematriación, digo, porque es lo mismo, ¿verdad? De estas piezas y trabaja en conjunto con organizaciones internacionales y gobiernos de otros países, bla, bla, bla. Seguimos. Y ahí está, perdón, esa era lo que les dije de la herida que se salva. No sé si alcanzan a leer, pero es esto, es la reconciliación. Con la rematriación vamos a curar todas las heridas de la historia. La que sigue. ¿Qué había en esa exposición? Pues miren la cantidad de piezas que se rematriaron, ¿no? Esa es una muy buena expresión de lo que significó esta política, que son números, 1000, hasta llegar a 14,000. Es un gran logro, ¿no? Adelante. Y nos hablan de la valija diplomática, otra mampara de la exposición, diciendo que al estar en valija diplomática se salvaban de pasar por aduana, porque las traía directo el país México, y entonces así ya no estaban tan manipulados los objetos y tal. La que sigue, eso iba acompañado de una linda museografía y una valija para que entendamos. O sea, absolutamente vacío de contenidos de arqueología o de patrimonio. Absolutamente la forma y no el fondo. No hay esta discusión en la que participaban los sabios como Caso, en estas que nos platicaba Miruna y Aide, donde estaban los sabios estableciendo políticas. Cuando teníamos a hombres como Alfonso Caso, que no solamente fue un gran arqueólogo y tal, sino que participaba en la construcción de políticas públicas, ¿no? También por eso tenía cargos en la gestión. La que sigue. Pero hay que decir que sí ha habido cosas buenísimas, ¿eh? Ya me la pasaron a la que sigue. Ha habido casos de éxito. El monumento maravilloso. ¿Qué pasa con ese monumento? Espérenme tantito, no me la cambien. Es la puerta al inframundo, le dicen. Es de Chalcatzingo. Esa fue David Grove, un arqueólogo que trabajó en Chalcatzingo toda su vida, que tiene publicaciones y publicaciones, que sabía dónde está el monumento y que participó en la gestión para traerlo de vuelta. Ya se me va a acabar, por azares de este destino del inframundo que es doloroso, un día antes de que llegue el monumento, David Grove fallece. Fue algo muy fuerte, o sea, coincide la llegada de la entrada al inframundo que David Grove pasó
por ese paso cuadrangular, pero esa pieza regresa. Esa pieza es fundamental, es decir, sí hay cosas que hay que traernos, por supuesto. Yo no estoy en contra de la repatriación, por supuesto que no, pero que participen arqueólogos y que nos digan esos esfuerzos en dónde las vamos a poner. Una pieza como esta, la puerta del inframundo de Chalcatzingo, el monstruo de la tierra, que conocemos, que se sabía dónde estaba, la que sigue y que se trajeron y que, insisto, Grove falleció a la llegada de la pieza. La que sigue, otra que se trajo con una gestión muy importante de David Stewart, que trabaja en la Universidad de Texas en Austin, y es un bracero de Palenque, que se sabe de dónde viene, que él sabía dónde estaba y que hizo toda la gestión para traerlo. Es decir, sí hay piezas que, oye, vamos solicitándolas, deben de estar aquí, ¿verdad? Pero toda esa pedacería ni los arqueólogos les hacemos caso. Y el esfuerzo es el mismo. Tienes que pasar por consulado y por valija diplomática. Digo, mejor vamos propiciando que los arqueólogos participemos en estas políticas y que no sea la Secretaría de Relaciones Exteriores que la lleva a cabo. Lo interesante es que no ha habido una crítica, una autocrítica por parte de los arqueólogos mexicanos, y el INAH no se ha visto crítica de estas acciones, simplemente se acompaña diplomáticamente y aparecen en la foto el INAH, pero no hubo una participación en estos esfuerzos. La que sigue. Ya termino. Les digo que si quieren leer un poco más de estas ideas mías sobre la repatriación, publiqué en el número de febrero de 2024 en Letras Libres ideas al respecto. Todavía no había dicho Alicia Bárcena que era rematriación, entonces era repatriación. Qué pena que no tuve la exquisitez de cambiar la P por una M. La que sigue es en el número de febrero, pero está en línea y es de acceso libre, así que les invito a revisar el artículo si tienen interés en esta crítica que hago de la política de repatriación. Insisto, yo soy a favor de la repatriación del patrimonio, o rematriación, como quieran llamarle, pero de piezas que valgan la pena. También creo que este patrimonio no es solo de los mexicanos, es de la humanidad. Y también creo que colecciones en otros museos del mundo sirven para que las vean también mexicanos que están en el extranjero. ¿Cuántos millones hay en Estados Unidos? Y que puedan ver piezas del patrimonio arqueológico. Y bueno, yo que fui directora del Museo de Antropología de Jalapa, les puedo decir que tenemos una vitrina, por ejemplo, de caritas sonrientes, una sola vitrina, pero en bodegas tenemos miles de caritas sonrientes porque las hacían en serie, las hacían en molde. Entonces tenemos la misma muchas veces, entonces se muestran unas poquitas, pero estas piezas que viajen y que muestren la grandeza de nuestro patrimonio es un valor de la humanidad. Entonces esta división en fronteras y este enfrentamiento de leyes donde unos pueden permitir la propiedad privada y otros no, en México se establece, ¡pum!, a la llegada de los españoles, porque una vez que llega, que ponen el pie sobre el continente, ya no es arqueológico, ya se puede vender. Eso es un día, México dice, las piezas ya se pueden vender, pueden ser propiedad privada, pero antes de este día no. Cuando es verdad que muchas tradiciones prehispánicas se continuaron a lo largo de la colonia e incluso hasta nuestros días, y ya no tiene el valor patrimonial un textil valioso, una pieza cerámica valiosa hecha por nuestros pueblos originarios, porque no es patrimonio arqueológico. Ese se acabó el día que llegan los españoles, y para atrás marcamos una ley con algo que es absolutamente arbitrario. Entonces, lo que quiero insistir es, las leyes son diferentes, las leyes establecen arbitrariedades, pero frente a esas leyes hay que establecer políticas en las que participemos los expertos, los arqueólogos. Mi invitación es que la Secretaría de Relaciones Exteriores involucre arqueólogos en estas políticas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Sara. Pasamos ahora a la presentación de la doctora Lourdes Budá, gran amiga, colega, arqueóloga también de la Universidad Veracruzana, docente en la Facultad de Antropología, licenciatura de Arqueología y bueno, especialista en el área olmeca por los proyectos que está desarrollando en el sur de Veracruz. Ella nos presenta El peso de una piedra, reapropiaciones indígenas y disyunciones entre el uso, la memoria y la historia de un monumento arqueológico. Adelante, doctora, y muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta
Me felicito por haber organizado a estas grandes mujeres que están aquí hoy con un conocimiento bárbaro. Pues me siento orgullosa de estar compartiendo con ellas. Soy arqueóloga, como lo dijo la doctora Yamile Lara, Yamile Lira, soy académica de la Facultad de Antropología. Fui directora de la Universidad Veracruzana Intercultural en la UB. Y esto me dio, en mi práctica arqueológica, soy arqueóloga de los Tuxtlas desde hace casi 15 años, más de 15 años. Y esto, el estar en la UV Intercultural me dio una mirada diferente acerca de la práctica arqueológica. Y este texto que hoy les voy a leer, porque igual que Aide, si yo empiezo a hablar como Sara o como Miruna, me pierdo horas y no llego a nada. Entonces voy a leer este texto que se llama El peso de una piedra, reapropiación indígena y disyunciones entre el uso, la memoria y la historia de un monumento arqueológico. Tasechik es una estela, ahí estamos. Sí, Tasechik es una estela pétrea instalada en el 450 después de Cristo en una plaza pública del asentamiento arqueológico de Piedra Labrada y sobre el cual gravitan memorias distintas. Siguiente. En esta piedra, labrada hace más de 1500 años, confluyen la arqueología de los antiguos pobladores de la costa de los Tuxtlas, la historia colectiva de un pueblo Nuntaji y la práctica y transformación de las políticas patrimoniales del Estado mexicano. Relativamente como un objeto de disputa de distintas escalas y entre diferentes agentes, su historia permite observar las tensiones y disyunciones entre el manejo patrimonial estatal y las construcciones de sentido desde la memoria de una comunidad indígena Nuntaji, en los Tuxtlas, Veracruz. Siguiente, por favor. Ello, además de documentar el tránsito de sentido y la revaloración de los objetos arqueológicos, permite analizar la historia de las instituciones implicadas en el pasado y en el manejo del patrimonio. Permite también reflexionar acerca de los desafíos y de las oportunidades de cooperación ante la demanda cada vez mayor de actores colectivos o comunitarios en la búsqueda, gestión y patrimonialización de la historia propia de los pueblos originarios de México. Siguiente. El poblado de Piedra Labrada se fundó como consecuencia de los movimientos revolucionarios de 1906 en el sur de Veracruz. Insurrecciones promovidas por el Partido Liberal Mexicano contra el régimen porfirista que encontraron en las formas colectivas de organización política y social de los indígenas popolucas, Nuntaji, tierra fértil para los ideales de la revolución. Los pobladores de Piedra Labrada tienen presente este origen y en la memoria local es común referir la persecución militar que sus abuelos sufrieron como motivo de su peregrinaje a través de la selva de la Sierra de Santa Marta y con ello el antecedente de la fundación de su asentamiento actual. La voz de los ancianos, documentada en diversas etnografías durante las últimas décadas, coincide en que la familia fundadora de los Albino construyó unas casitas temporales en espera de regresar a Oteapan, su lugar de origen, una vez que los militares que les perseguían desistieran de su búsqueda. Esto no sucedió así. En cambio, un pelotón alcanzó su asentamiento y arrasó con las rústicas habitaciones y las milpas que ya habían empezado a cultivar. Con el avistamiento de la caballería militar, la gente emprendió nuevamente su desplazamiento forzado, cruzando una profunda barranca para alcanzar el otro lado del río, y durante su trayecto inició una fuerte tormenta, como de película. Y el cauce del río aumentó al punto que la milicia que intentó atravesar la corriente fue arrastrada con todo y caballos. Siguiente, por favor. Las familias que huían alcanzaron la parte más alta de la meseta al otro lado de la cañada. Ahí en el monte estaba erguida Tasechik, como una mazorca en medio de la selva. Los más ancianos asociaron esta piedra de 2 metros de altura con Homshuk. Siguiente, por favor. El dios del no. Ahí. El dios del maíz, el que se come. Uno de los númenes más importantes y dinámicos de la cosmovisión popoluca. La piedra los había salvado,
Para los Albino fue Tasechic quien mandó la lluvia durante la persecución y lo siguió hasta ella. Siguiente, por favor. Tal vez tal vez fue una afortunada coincidencia, pero ese acontecimiento se rememoró como el momento fundacional del pueblo, de la comunidad, de la historia y del territorio que habían ganado para sí. Lo cierto es que, como manifestación de Homshuk, la estela fue objeto de veneración, de ofrendas de comida, de frutas, o sea, les llevaba frutas, que eran dispuestas en agradecimiento por los primeros pobladores de Piedra Labrada. En 1925, durante la exploración Tulane, Blom y Lafarge decidieron incluir Piedra Labrada en su camino. Siguiente, por favor. Aunque esto les desviara por casi una semana, fue algo que pusieron en agenda de último momento, porque habían recibido noticias de la existencia del monumento con inscripciones de tradición maya. Y vale la pena mencionar que la exploración Tulane buscaba, en realidad, uno de sus objetivos principales era encontrar las fronteras del mundo maya. La descripción e ilustración del monumento en Tribus y Templos es el primer registro publicado que se tiene de este monolito. No obstante, el énfasis de Blom fue el exotismo del monumento y no observar y describir los vínculos entre los pobladores y el monumento. Franz Blom decía, pues sí parece maya, pero también parece como que no llega, no alcanza a ser maya, quién sabe qué sea, y no le dio una afiliación étnica, lo cual a mí me parece fabuloso para su época. El monumento permaneció en la sierra hasta que en 1960 fue trasladada al Museo de Antropología de Jalapa, donde hasta la fecha se encuentra resguardada. Los fechamientos posteriores de las excavaciones en el sitio me han permitido fecharla cercana al 450 después de Cristo, y por sus características ha sido un enigma constante de los modelos explicativos de la costa del Golfo. Pues es un monumento que tiene su origen en la selva de los Tuxtlas, sin embargo, presenta una mezcla de registros teotihuacanos en un formato de estela base trono a la usanza maya. Entre arqueólogos, historiadores e iconografistas, es un monumento emblemático que ha sido objeto de, siguiente, por favor, ha sido un monumento emblemático que ha sido objeto de diversas interpretaciones y ha viajado por diferentes partes del mundo, siendo exposición en algunos de los museos más importantes. Esta estela, ahí donde ustedes la ven, ha sido maya, ha sido olmeca, ha sido tlaxcalteca, ha sido teotihuacana y se le han ligado diferentes culturas. En cambio, Tasechic, erguida en la selva, se resguarda todavía en la memoria popoluca. Siguiente, por favor. Seguimos ahí. En el siglo XX, las políticas estatales de manejo patrimonial construyeron y promovieron discursos identitarios regionales. En el caso de Veracruz, la aplicación de esta política permeó el desarrollo de instituciones públicas que acopiaron, resguardaron y gestionaron el patrimonio arqueológico de numerosas comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas. Esta tendencia se sustentó en el interés general de construir una identidad nacional, la cual, apoyada en el conocimiento especializado de la arqueología y la historia, pudiera proveer de materialidad al discurso del Estado mexicano sobre el pasado. Museos, recintos estatales, bodegas, laboratorios institucionales fueron el destino de monumentos que se encontraban funcionalmente vigentes en la memoria, identidad, tradiciones y prácticas de algunas de sus comunidades de origen, como es el caso de Tasechic, en Piedra Labrada. Siguiente. En los años 70, Alfonso Medellín Senil se encargó, junto con arqueólogos y estudiantes universitarios, de realizar el traslado de monumentos referidos por los exploradores pioneros a un territorio veracruzano al recién creado Museo de Antropología. De esta manera, varios monolitos registrados en el sur de Veracruz por Blom y Stirling se recuperaron para albergarse en las salas del Museo de Antropología de Jalapa. Un proyecto fundamentado en la política encaminada a fortalecer las identidades regionales en el marco nacionalista de su época. Así, el acopio de monumentos tuvo la finalidad de proveer un correlato concreto y tangible a la construcción de un pasado glorioso, constituido de un vasto corpus de monumentos, esculturas y arquitectura excepcional, con valor estético e histórico, digno de la grandeza de las culturas antiguas de Veracruz, pero corto en la vista a las resignificaciones y valoraciones locales de la historia, la identidad y el patrimonio vivo de los pueblos indígenas. Siguiente, por favor.
La estela 1 de piedra labrada es uno de los monumentos que se trasladó en esa época. Además de la estela, Heraclio Cepeda, junto con Alfonso Hernández Olamendi, los responsables del traslado por encargo de Medellín Senil, trasladaron también un trono en forma de jaguar, siguiente, dejando in situ la base de la estela. Cepeda, el mismo Heraclio Cepeda, que cuenta cuentos y que estuvo ligado al movimiento zapatista, era estudiante de antropología en aquel entonces. Realizó un profuso registro fotográfico de las labores de traslado, logrando documentar y aportar un tipo de memoria, la de la imagen, que nuevamente resignificaría décadas más tarde la historia de la estela y su comunidad. Siguiente. El acopio de monumentos por las instituciones mexicanas ha sido señalado por sus críticos como parte de una estrategia de despojo y desestructuración de las comunidades. Un tipo de desposesión cuya finalidad es la exhibición cosificada de la otredad, el alocronismo de su cultura y el exotismo de sus productos subjetivos. Un tipo de galería donde los símbolos más fuertes de las culturas mueren en el exhibicionismo y son congelados por la mirada nacional. Relata un anciano de piedra labrada, aludiendo a su visita al recinto actual de la Estela 1. Llegó al museo después de 50 años y él ayudó en el traslado. Y entonces le pregunté acerca de cómo la había visto. Y me dijo, ahí está, con otras piedras grandes de otros pueblos. Nada más. Siguiente, por favor. Hay que apuntar que a mediados del siglo XX las políticas institucionales de manejo patrimonial enfatizaban el resguardo de los vestigios distintivos y excepcionales de las culturas prehispánicas nacionales. En este contexto, la genuina preocupación de los arqueólogos de la época, notable en su postura contra los saqueadores, fue decisiva para salvaguardar gran parte de los monumentos de las sociedades antiguas de Veracruz. Sin el proyecto de resguardo de estos vestigios, el destino de estos monumentos hoy sería, en el mejor de los casos, el intemperismo, aunque su destrucción o pérdida irrecuperable por saqueo sería lo más probable. Hoy en día, el acopio de piezas y monumentos está relegado en las políticas, al menos de la Universidad Veracruzana, y se procura que el resguardo sea colectivo entre las comunidades, las autoridades y las instituciones implicadas en el manejo patrimonial. Así lo llevamos a cabo. Hay varios proyectos de arqueología que hacemos vinculación para que esto no suceda. Siguiente, por favor. Y es una cita del mismo señor. Dice, cuando lo llevaron, la piedra labrada, fue cuando ya se fue muriendo la tierra, me decía don Víctor, porque ya no se da, se fue muriendo la tierra. Son algunas de las palabras con las que un anciano de piedra labrada rememoraba a Tasechic, el monumento arqueológico de piedra labrada, décadas después de que fue trasladada. La frase alude a un paisaje de desposesión que inició mucho antes de que la idea del patrimonio nacional manifiesta la constante sensación de pérdida latente a la que las comunidades indígenas se encuentran expuestas y que se sintetizaba en una expresión habitual. Somos la gente de piedra labrada sin piedra labrada, decían. Siguiente. No, anterior, perdón. Sí, siguiente. La disyunción entre el monumento como objeto de contemplación y la significación de la piedra como el ónfalo de la historia Nuntaji se agudizó al punto que a inicios del siglo XXI hicieron llegar al Museo de Antropología de Jalapa una solicitud para que el monumento regresara a su comunidad. Como se sabe, esta petición está legalmente impedida. Siguiente. Ahí. Está legalmente impedida por las leyes federales que rigen el manejo patrimonial en México. La imposibilidad del retorno solo avivó el disgusto entre la comunidad y generó toda una clase de narrativas que pretendían figurar el traslado del monumento como una sustracción ilegal, una afronta directa de la comunidad o un rechazo abierto a sus demandas. Afortunadamente, la institución que alberga el monumento era dirigida en aquel entonces por una persona de profunda sensibilidad, la doctora Ladrón de Guevara, dispuesta a escuchar, dialogar y colaborar por el bien común de la comunidad. Así, se proyectó que una réplica exacta, tanto en forma como en materialidad, fuera tallada por un escultor reconocido para que la comunidad pudiera tenerla.
Al mismo tiempo que esta intención se encaminaba en su cumplimiento, yo inicié investigaciones intensivas en el asentamiento arqueológico de Piedra Labrada, procurando recuperar la mayor cantidad de información posible para contextualizar la Estela 1 y una cantidad abrumadora de evidencias arqueológicas que gradualmente se fueron registrando y nos permitió reconocer el primer puerto arqueológico en Veracruz. En ese tiempo tuve la fortuna de reconocer de viva voz el relato de Heraclio Cepeda acerca del traslado del monumento. Y por primera vez escuché que en dicho traslado la comunidad como colectivo tuvo una participación crucial. Y no solo eso, además existía evidencia gráfica del traslado. Me di a la tarea de llevar las imágenes capturadas por Cepeda a la comunidad y se proyectaron al colectivo en las paredes del Salón Ejidal. El ejercicio siguiente el ejercicio fue una de las experiencias de autorreconocimiento más emotivas que he vivenciado. Pronto, en las fotografías de Heraclio, los adultos fueron reconociendo a sus padres, sus abuelos, sus madres, familiares ya fallecidos, y los jóvenes e infantes conocieron por primera vez ancestros de los cuales solo habían oído hablar. Las imágenes del traslado no dejaban dudas. Los abuelos y padres habían ayudado a cargar la estela. Nadie había robado la piedra como argumentaban en un principio. Habían sido ellos quienes la encaminaron a través de la selva y cañadas hasta la playa para que fuesen llevadas a Jalapa. El disgusto que durante años se había cultivado en la creencia del traslado arbitrario del monumento se diluyó. No se puede reclamar a los muertos. Unos meses después, las autoridades comunitarias se dijeron listas para recibir la réplica. Así informé de esta decisión a la autoridad del MAX, quien amablemente brindó todas las facilidades para que la Estela 1 llegara a Piedra Labrada. En pocos días, la comunidad designó y edificó un espacio que ocuparía la réplica como en antaño. El monumento estaría en el centro del asentamiento, sería pública y a la vista de propios y extraños. La expectativa era grande. Ahí vamos. Apenas abrieron las puertas de la camioneta que transportaba la réplica a la comunidad, la comunidad tomó en sus manos la instalación sin dejar que participaran los especialistas en el manejo de la instalación de monumentos arqueológicos del MAX. Y a mí me daba pavor porque mover estos monumentos tan pesados, la gente pierde dedos, manos, etcétera. Entonces, a mí me da pavor, pero los Nuntaji, los Popolucas se organizaron, sacaron bambús y la colocaron en menos de 10 minutos, ya estaba puesta. ¿Dónde voy? Acá. En pocos días, la comunidad designó, no, eso ya lo leí. La expectativa era grande, ya lo leí. El empeño y la coordinación y el trabajo colectivo fueron los principales agentes en esta labor. Pronto el monumento quedó erguido sobre la base y se eligió para sostenerle de frente a la plaza pública y como eje de un cosmograma que ellos mismos, sin que nadie les dijera, organizaron basados en las ofrendas de la montaña. La algarabía era grande. Los hombres de todas edades, mujeres, niños, habían llegado a la plaza para ver la réplica. Entre la multitud se abrió paso el más anciano de la comunidad. Siguiente, por favor. La comenzó a observar, la comenzó a tocar para reconocerla y le dijo, bonita, ya regresaste. Así te recordaba de linda con tus dibujos. Ya regresaste, bonita. Entre la multitud, un joven atrevido le gritó, abuelo, esa no es la original, es una copia. Y entonces se hizo un silencio grande que solo podía romper don Fidencio. Y con voz suave, pero firme, le contestó, yo tampoco soy original, soy copia de mi papá. Hablando de los hablares lapidarios, ¿verdad? Casi como un conjuro, esta frase cerró la disputa de la originalidad de la piedra labrada. Pero entonces, ahí vamos, ¿qué motivó a los hombres de piedra a dejar su tan preciada Tasechic? ¿Qué los motivó a dejarla ir? Es difícil aproximarnos a las intenciones originales. Sin embargo, el propio Heraclio nos legó una serie de detalles que en conjunto permitirían darnos una idea de las motivaciones y de las apreciaciones, también disyuntivas sobre el monumento.
Para el Estado y su proyección patrimonial, la estela de piedra labrada era un objeto arqueológico, una piedra cuyas inscripciones constituían un valioso legado para futuras generaciones. Para la comunidad, Tasechik era un miembro de la colectividad, un ente activo, partícipe de la vida y de la memoria. Su traslado puede comprenderse como el cumplimiento de una comisión en la búsqueda de mejores condiciones para la comunidad, práctica habitual entre los Nuntaji, en el que las asambleas designan miembros para que funjan como mensajeros, intermediarios o agenciadores para el bien común. El presidente de la asamblea solicitó a Heraclio Cepeda que Tasechik, siguiente por favor, que Tasechik viajara junto con otra piedra, que no se la llevaran sola. Un trono jaguar que había sido su compañero eterno. Dejarla aquí pondrá tristeza en el corazón de nuestra piedra. Es mejor que vayan juntas, llévatela. El pasado y su materialidad son más que objetos inertes en la contemplación. Son, en el contexto contemporáneo, el espacio de disputa por la memoria y por la construcción de identidades, historias y devenires locales. Reconocer que las comunidades son sujetos plenos en el derecho por su propia historia y a la custodia de sus valores patrimoniales implica un desplazamiento de la función prescriptiva de las instituciones patrimoniales sobre lo que es, siguiente, el pasado. Al mismo tiempo, es un desafío que requiere la renovación y asunción del rol coadyuvante de largo plazo en los procesos históricos e identitarios de las comunidades. Gracias. Bueno, pues muy interesante, muchísimas gracias. Pues de veras, muchas gracias por sus participaciones. Tenemos ahí 2 minutitos. Si alguien tiene algún comentario, todavía tenemos tiempo, 2, pero así chiquitos. Y luego también trabajo cuestiones de la territorialidad indígena. O sea, para mí la base de la territorialidad indígena es el quincunce. Entonces, normalmente cuando se funda un pueblo, se siembra el centro y se montan las esquinas. Entonces, el caso tuyo es interesante porque tipo, probablemente cuando encontraron la estela, allá se volvió a su centro y puede ser que los antiguos especialistas rituales fueron a buscar las esquinas. Yo ahí hubiera allá, Sí. ¿no? Y vería también cómo han creado la comunidad alrededor de esto, ¿no? Entonces, cuando vi la imagen esta, lo pusieron en el quincunce también eso. Entonces, una pregunta sería si todavía tienen los especialistas rituales de ellos, ¿no? La otra cosa es que normalmente en estas comunidades sí todavía tiene el valor sagrado la pieza o cualquier cosa que ellos consideran, ellos los cuidan mejor que el moverla es peor. Además, porque cuando la mueves se pierde todo el patrimonio intangible, que ahora hay que está alrededor de la pieza, Efectivamente. todos los rituales que se mueven alrededor de la Sí. pieza. Y si la lógica es rematriar a nivel de Estado, también se tendría que rematriar a nivel de localidad. Si se respeta eso. Sí, Yo lo veo así. es correcto. Sí, en los Tuxtlas, la mayor cantidad de poblaciones que aún son indígenas tienen ritualistas y casualmente atesoran las hachas votivas de jade, porque tienen poderes curativos en su tradición. Entonces, sí, en Piedra Labrada en particular se dio un cambio muy rápido a partir de la entrada del Internet. Con la entrada de la carretera y la entrada del Internet cambió drásticamente, o sea, de un año a otro. La dinámica de la comunidad ya había cambiado. También tiene que ver con que las personas más grandes van falleciendo, van cambiando los valores, pero al final de cuentas también es el ciclo de la tradición, ¿no? El cómo reciben la información, cómo la adaptan a la época y cómo la proyectan. Entonces, eso me parece que es de cierta manera infrenable. Lo que sí creo es que las piezas arqueológicas en la actualidad debe hacerse el máximo esfuerzo, los proyectos arqueológicos de investigación deben hacer el máximo esfuerzo por conservarlas en el lugar
siempre y cuando las comunidades estén dispuestas a hacer este diálogo, este ejercicio. Es mucho trabajo. Nosotros hemos dejado varias piezas en comunidades y ellos tienen proyectos de museos comunitarios y siempre con esta máxima del cuidado, ¿no? Y lo que ello implica. Porque también existen ideas externas que les hacen creer que el que haya una pieza arqueológica va a hacer que lleguen camionadas, ¿no?, de extranjeros a lugares en donde hay que transitar durante 8 horas por lugares difíciles para poder ver una pieza arqueológica, y me parece que también eso es encampanar a las personas, abusar, ¿no?, de un poco de la falta de visión. Y entonces, pues sí, a mí me encanta dialogar con la gente para cuando estamos en los proyectos para ver las posibilidades de que las piezas se queden y cuáles van a ser los usos que le dan, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Algún comentario más cortito, por favor? Allá van dos. Sí, gracias. Mi comentario iba dirigido un poco a que podemos ver como que un choque de intereses, ¿no? Entre algo científico, académico y entre el cuidado y la responsabilidad local que hay hacia objetos y monumentos, ¿no? Entonces mi pregunta va en torno a cómo hacer o de qué forma podría ser mejor hacerlo, que no entren en conflicto esos dos intereses, ¿no? Creo que todos queremos hablar al respecto. Es muy complicado. Sí. Sí, es muy complejo. Mi experiencia al frente del Museo de Antropología de Jalapa, que tiene una colección extraordinaria, realmente extraordinaria, y uno puede seguir en estos libros cómo fueron a traer los objetos, y uno ve que no se trajeron todos, y los que no se los trajeron ya no están. Entonces yo puedo decir, qué mal que se trajeron la piedra labrada al museo, pero puedo decir qué bueno que se la trajeron porque ahí está. En Cerro de las Mesas hay registro fotográfico y de dibujos de las estelas. Algunas se trajeron al Museo de Antropología de Jalapa. Las que no se trajeron ya no están. No están en Cerro de las Mesas, no están en el Museo Nacional, no están en el Museo de Jalapa, no están en ningún lado. Y hay una particularmente que me encanta y me gusta, la quiero ver porque está llena de manos y ya no está. Entonces, también es la realidad de nuestro país. El sitio de Zapotal, las colecciones fueron traídas al Museo de Jalapa, que también es una maravilla, excepto el Mictlantecutli porque es tierra no cocida, está labrado in situ. Y dejaron algunas ofrendas enfrente para hacer la ambientación. Uno puede visitar la pieza y estas ofrendas en el adoratorio de Mictlantecutli. Fueron robadas piezas de esas ofrendas. Y de hecho las regresaron, ahí me tocó participar, porque los ladrones o alguien las regresó al Museo de Antropología de Jalapa. Entonces yo las pude regresar a Lina después de que habían sido robadas en un museo de sitio, porque las condiciones de protección son complejas. Del Museo de Palenque también hubo, en el Museo de Sitio hubo robo, porque es muy difícil en cada lugar. Digo, en las ciudades es difícil, ha habido robos en el Museo Nacional, pero hay mejores condiciones de seguridad. Entonces, es este juego, ¿verdad? Entre que cuando uno pone correcto o incorrecto, no funciona. Pero ¿qué es lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? No, yo quería decir algo, o sea, sin contradecir, sino para matizar, complejizar, y tampoco quiero implicar que esto no sea suficientemente complejo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el siglo XIX, que es el siglo que más yo trabajo, ¿no? También los científicos acaban destruyendo las piezas muchas veces, ¿no? Entonces lo vemos de los dos lados, pero creo que hay una cosa muy interesante que pones un poco en la llaga, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ciencia? ¿Sí? Porque si pensamos el científico académico versus las comunidades, creo que no va por allá, creo que ha habido, y eso es lo que nos están mostrando, ¿no? Estas dos ponencias y la de Lourdes en particular, que muestra la parte del diálogo, de la conversación con la comunidad, donde esta idea tan tajante entre la ciencia y la no ciencia, hay que empezar a desmenuzarla y de ver cómo diferentes voces también pueden participar en la interpretación, en el cuidado de las cosas,
Entonces creo que tenemos que empezar a matizar lo de ciencia también, ¿no? Porque la ciencia que ha hecho muchas veces también ha traído cosas que tenían otras razones de ser en muchas comunidades, ¿no? Otras formas de relación con los objetos que se pierden, sobre todo en el siglo XIX, te estoy diciendo, porque no se recogen, no les interesan. Dicen, esto los traemos aquí porque los bárbaros no saben cuidarlas o no saben qué hacer con esos o ese tipo de argumentos, ¿no? Pero ahora creo que es muy interesante lo que nos está contando, porque vemos que todas estas voces intervienen para darle otra mirada y otra mirada. Esto de la copia, yo también soy copia, Es brutal. es impresionante. Yo pienso, y para abonar a esa complejidad, que en la medida en que nosotros sigamos considerando a los pueblos indígenas incapaces de cuidar su patrimonio o incapaces de escribir su propia historia o reflexionar acerca de su propia historia, esto va a seguir sucediendo. Entonces, hace falta un reconocimiento de que son capaces, ¿no? Porque además los desligamos de alguna manera de aquellos que lo hicieron y los de ahora, pues nada, no son. No, a ver, un momento, ¿no? Es una trayectoria muy compleja. Entonces, bueno, pues qué interesante pregunta. Muchísimas. Aide, claro. Solo una cosita para meter la cuchara. Que también a lo mejor convendría matizar lo local, porque generalmente pensamos lo local comunidad indígena y lo local no siempre es comunidad indígena y apelando a lo que refería Miruna en el siglo XIX, hoy también ocurre. Está el mercado también, está la empresa, está el turismo, está lo urbano alrededor de los sitios. Entonces, yo diría más bien, no hay recetas, o reafirmando lo que dicen ellas, no hay recetas por ningún lado y más bien deberíamos de tener cuidado en no naturalizar cada uno de estos conceptos, ni ciencia, ni lo local, ni lo indígena, ni lo patrimonial, ni los significados unívocos, ni el mercado, ¿no? Todo es un cóctel y que cada vez se hace más complejo. Entonces, yo lo único que les podría decir, mis queridos, es pues pensemos cada caso, ¿no? Cada caso en concreto y analizarlo a fondo. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias a los que están aquí presentes, las que nos escuchan a través de las redes sociales. Y bueno, los invitamos a todavía hay más del primer Congreso Transdisciplinario de Ciencias Antropológicas. Están aquí todavía, hay sesiones en otras salas, en la tarde también, y mañana y tarde con la clausura. Los esperamos y éxito a todos y todas. Gracias.